Iniciar la tertulia. Esta es nuestra tertulia número 277. Eh, no quería dejar de mencionar la tragedia de nuestro hermano Gustavo Adolfo con la pérdida de su hija y pedirles una oración para todos, eh, para acompañarlo en estos momentos difíciles. Eh, Presentar a Gabriel Silva sería interminable y como estamos cortos de tiempo, solo quiero decirles que me tocó la fortuna, después de salir de la Compañía de Jesús hace 52 años, de enseñar en el Colegio San Carlos por invitación del padre Francis filosofía. Y Gabriel fue uno de mis alumnos, desde luego brillante, inteligente, líder. Después nos separamos porque yo me fui para Estados Unidos y supe de Gabriel cuando estaba en el kinder del presidente Gaviria, después fue embajador de Colombia, después fue ministro de Defensa, cabeza de la federación y ustedes ya recibieron mucha información. Entonces, como les decía, lo más importante es que Gabriel, aprovechemos de Gabriel, su presentación, nos va a hacer una breve presentación y después conversaremos sobre eso. Te cedo la palabra, Gabriel, y muchas gracias por dedicarnos este tiempo, que sé que no es la primera vez, no será la única vez. Ok. Adelante, Gabriel, libera tu micrófono. Gracias. Con esa promesa de que no será la última vez, me pongo todavía más feliz. Nuevamente, muchas gracias, Diego, y a todos ustedes por dedicar un rato a oír algunos de los temas que, eh, que nos preocupan a todos en este momento sobre el futuro de la humanidad y sobre el futuro de lo que está ocurriendo en el mundo. La realidad, Gabriel, si puedes abrir la presentación en la primera página, está como en la cuarta. ay, mira, es que no sé qué me pasó aquí. Disculpa un segundo, Eso, ahí abajo. me quiero pasar a eh, presentación. Sí, Eso, y ahora comienza la primera. disculpa. Ok, vamos a la primera. Sí. Ahí. Entonces, voy a hacer una presentación realmente que es una guía y sobre todo, yo soy muy escéptico de la gente que hace análisis de política exterior sin datos, sin inferencias basadas en hechos, porque si no se vuelve realmente una tertulia muy agradable y grandes especulaciones. Y ustedes verán aquí que pues trato de usar algunos elementos factuales para tratar de responder esta pregunta, porque esta pregunta es la fundamental, porque el proyecto político del presidente Trump es restaurar la hegemonía de los Estados Unidos, que significaría, pues, regresar a una geopolítica de la cual llevamos 80 años. La pregunta es si eso es posible. Y por ahí vamos a llegar al tema de cómo está evolucionando la geopolítica mundial. Entonces, permítanme iniciar diciendo que esta pregunta que nos estamos haciendo sobre el colapso del imperio de los Estados Unidos, no somos los primeros que nos la hacemos y existe un bagaje muy grande de literatura sobre cómo ascienden y caen las grandes potencias. El libro clásico es el de Paul Kennedy, pero hay muchísimos más y todos los días aparecen más en la medida que esa se ha vuelto la gran discusión. Si los Estados Unidos dejará de ser la cabeza del imperio y el poder más grande del mundo y el rector de las relaciones exteriores o no. Esa es una discusión del momento, sobre todo que se basa en que ese es el proyecto político del presidente Trump. Entonces, no, aquí mucho de lo que voy a decir nace de estas lecturas y de muchas otras que no están referenciadas acá. Entonces, no me atribuyo ninguno de los puntos, simplemente los aprovecho. Lo primero que quiero decirles es que, a diferencia de algunos que creen que es el final del mundo, que el fin está cerca, la verdad es que los sistemas internacionales evolucionan a un ritmo muy lento. Y uso una referencia. Por ejemplo, la libra esterlina sigue siendo una moneda fuerte a pesar de que no es la dominante. ¿Cuántos siglos llevamos ya con la libra como una moneda de intercambio mundial, a pesar de que el gran imperio británico hoy es realmente una, una fracción minúscula de lo que fue en su momento? Eso es un buen ejemplo de cómo las cosas no son súbitas y los finales de los imperios
son realmente lánguidos y largos que pueden tomar incluso décadas y en algunos casos centurias, como fue en el caso del Imperio Romano. Aquí hay un componente, digamos, técnico, teórico, fundamental para entender lo que pasa. Aquí tienen ustedes un cuadro que tiene dos líneas, espero que los colores se noten, y es una que arranca con conflictividad e incertidumbre, que es una de las curvas, y la otra la dispersión del poder. ¿Esto qué quiere decir? Que la concentración del poder reduce la conflictividad y la incertidumbre. Y si vemos ahí lo que ocurre, estamos casi que mapeando en esas curvas la evolución teórica de todos los imperios. Cuando hay una máxima concentración del poder, se presenta una mínima conflictividad e incertidumbre sobre todo el futuro. Y entonces, pues esa dinámica está ocurriendo ahora. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos donde dice ahí, you are here. Eh, También, si uno mapea estas curvas sobre las definiciones de los sistemas internacionales, vemos un poco cómo se inserta este análisis dentro de las definiciones típicas. En los sistemas internacionales anárquicos es la mayor conflictividad y la máxima dispersión del poder. Y en la medida en que se sube o se baja por esa escala, pasamos de que los poderes hegemónicos empiezan a bajar y se ve un sistema bipolar y después multipolar y simultáneamente aumenta la conflictividad y llamémoslo el desorden. Entonces, nos podemos ubicar donde dice you are here y es esencialmente en un punto donde la hegemonía de los Estados Unidos se acerca al fin del modelo bipolar y va a pasar a uno multipolar y seguirá descendiendo por él. La mala noticia es que lo más probable, y ya están las cifras para demostrarlo, la conflictividad y la incertidumbre irán en ascenso. Voy a hacer un ejemplo concreto de utilizando el índice de riesgo geopolítico. Si ustedes ven aquí, en los índices de riesgo geopolítico eh, que existían en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, pues eran muy altos. Y si uno asocia cada nivel de incertidumbre máxima, o perdón, de riesgo geopolítico máximo, que significa, es un proxy de conflictividad, entonces vemos cómo ocurren cambios muy altos y muy grandes y muy profundos al final de esos ciclos. En esta gráfica solo vamos hasta el 2026, pero la realidad es que la conflictividad está aumentando claramente y sobre todo en este último periodo del gobierno Trump. Si miramos ya más en un plazo más largo, vemos que entre el año 60 y el año 90 ocurrió en promedio unos niveles de riesgo geopolítico mucho más bajos de los que van desde el 90 al 20, esencialmente ahora. Es decir, hemos ido escalando en el nivel de riesgo geopolítico, lo cual significa y confirma en la teoría que efectivamente la incertidumbre está aumentando y la conflictividad también. Para preguntarnos si estamos ante una transición sistémica, que es lo que nos interesa, miremos las cifras de incrementos en los conflictos entre estados y actores militares no estatales. Aquí están incluidos los conflictos entre los estados y también los conflictos generados por guerrillas, terrorismo, ese tipo de conflictos que son subestado, pero tienen una connotación política de lucha por el poder. Si ustedes ven, la conflictividad fue en ascenso hasta 1990 y, digamos, coincide su descenso, que fue toda la historia de la Guerra Fría, desde el 46 al 90, viene la caída del muro de Berlín y desciende nuevamente la conflictividad y a partir pues de las Torres Gemelas vuelve y se disparan y si uno continuara esta curva hasta el 2026, la tendencia, por más que Trump diga que ha acabado con 7 guerras y no sé qué cuentos, esa conflictividad sigue en ascenso. Y el otro componente de la incertidumbre y de la transición, las transiciones se caracterizan, como vimos en la gran gráfica teórica del comienzo, por una gran incertidumbre en todos los frentes. Miremos la incertidumbre económica, que es otra de las características que se asocian
con los periodos de transición de los imperios. Si ustedes miran este indicador, o sea, que ilustra la incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados, ustedes ven que esa incertidumbre de la política económica global va en ascenso. Si uno la mira en perspectiva, uno puede decir, ah, no, pero miren, en el 2015 la cosa llegó a un punto muy bajo. Pero realmente, si uno lo compara con el periodo anterior, claramente estamos en ascenso. Y hay cosas, hay por ejemplo, puntos muy interesantes, y es como, por ejemplo, el Brexit aumenta, la elección de Trump y otros aspectos, pero en general la tendencia es a incrementarse el índice de incertidumbre económica. Entonces, hagamos el checklist de, para definir una transición sistémica. Primero, el incremento en los conflictos entre estados y actores militares no estatales, check. Nuevos liderazgos globales con influencia internacional ascendente son evidentes. China es solo uno de ellos, para no hablar de India, la misma Indonesia y otros países, la propia Rusia. Surgimiento de nuevas potencias intermedias. Ustedes oyeron el discurso quizás de Carney, el primer ministro canadiense, donde expone la realidad de un incremento y un aumento de las potencias intermedias y la necesidad de que ellas actúen consensuadamente. Un multilateralismo en crisis, pues más evidente, imposible. Trump está tratando de armar su propia ONU de bolsillo y se ha retirado Estados Unidos de muchas de las instituciones, o sea que el multilateralismo está en crisis para no hablar de la OEA. Un regionalismo en ascenso. Vemos cómo ante esta situación se agrupan los países y tratan de agruparse para tratar de mejorar su capacidad y su poder relativo. Entonces, el regionalismo está en ascenso. El incremento de modelos políticos alternativos a la democracia, no hay necesidad de definir demasiado. La fragmentación política y la polarización política, todos son los elementos que caracterizan cuando se dan simultáneamente. No quiere decir que algunas de estas cosas no se hayan dado, pero cuando todas coinciden, es una alerta roja de que estamos ante una transición sistémica irreversible, y uso la palabra irreversible de manera deliberada. Miremos la parte del checklist económico. Dilución de la presencia de la economía dominante, también lo sabemos, el ascenso de otros actores en la economía muy poderosos y con crecimientos mucho más rápidos que Estados Unidos. Dispersión de la capacidad de innovación. Hoy en día la innovación líder no está exclusivamente en manos de los Estados Unidos. Cada vez más China y otros países asiáticos son los líderes en innovación. Surgimiento de nuevos centros financieros. Claramente la predominancia de Nueva York como centro financiero, a pesar de seguir siendo muy importante, ha decaído y va a seguir decayendo en función de la debilidad del dólar. Incremento en el proteccionismo y las barreras al comercio. Y quiero contarles que esta presentación se hizo mucho antes de que Trump fuera presidente. Esto tiene ya varios meses o bastantes meses o incluso ya año y medio desde que se hizo por primera vez. Alianzas para desafiar la hegemonía monetaria. Eso es muy importante. Ustedes ven cómo los BRICS están tratando de desafiar el dólar, están buscando mecanismos para intercambiar por fuera de la predominancia y la hegemonía del dólar como moneda de cambio global. Debilitamiento de los sistemas de resolución de conflictos globales, pues no hay que explayarse demasiado. Políticas industriales para desarrollar sectores claves en la competencia estratégica. Me voy a detener un momento en esto. Los Estados Unidos era el enemigo número uno de la política industrial, entendiendo como política industrial la conducción desde el Estado y el favorecimiento desde el Estado y la participación del Estado en la construcción de sectores estratégicos. Pues el presidente Trump ha puesto a los Estados Unidos, al Estado de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, a ser socio de compañías que considera estratégicas. Intel es una de ellas, pero ya van muchas más. Y todos los días aparecen nuevas en las cuales el gobierno de Trump quiere invertir. Es decir, está adoptando las mismas tácticas que utilizan para su desarrollo económico dirigido a países autoritarios. Modelos de crecimiento basados en autosuficiencia, robustez y no en eficiencia y productividad. Claramente, esto es lo que estamos viendo cuando cada país, y sobre todo Estados Unidos, quiere tener su propia capacidad de producir chips, de tener su propia capacidad de generar armas, su propia capacidad de inteligencia artificial. Lo mismo ocurre con muchas regiones del mundo. Fragmentación económica, pues es evidente.
El ascenso de las sanciones punitivas. Una de las herramientas cercanas a la guerra, pero que no es la guerra, es imponer sanciones a los demás. El número y el volumen de las sanciones que está aplicando los Estados Unidos, o sea, el poder hegemónico decadente, va en permanente ascenso en los últimos 10 años. Independientemente de su efectividad, va en ascenso. Eso disuade y va calando en la conciencia de la gente en el sentido de tener que desconfiar de los Estados Unidos, tener que desconfiar de su moneda, de sus instituciones. Volatilidad en aumento asociada a eventos políticos. Los mercados se mueven más hoy en día por las realidades geopolíticas que por los hechos estrictamente económicos. Y eso es una condición que también es clave para entender esta transición. Incertidumbre generalizada. Pues no hay necesidad de decirlo todos los que estamos aquí alrededor de esta conversación. Vivimos perplejos, que es una palabra muy cercana o que expresa la manifestación humana de la incertidumbre, la perplejidad. Entonces, eh, Trump quiere eh, volver a América, reversar estas tendencias sistémicas que les acabo de escribir. Y no voy a leerle lo que él ha dicho, y todo lo que dice es que lo va a lograr, para no voy a detenerme en sus palabras. ¿Cuáles son los fundamentos del poderío de los Estados Unidos y de cualquier Estado? Vamos a revisar cada uno de ellos para ver el estado en que se encuentra frente a la hegemonía de los Estados Unidos. El poder económico, el poder militar, el poder ideológico, el poder del Estado y el poder de la innovación. Como poder del Estado se refiere al poder del Estado hacia el control de su propio país y el poder de la innovación. Primero, miremos el debilitamiento de la posición fiscal y el endeudamiento público de los Estados Unidos. Todas, sin excepción, todos los imperios han caído víctimas de su propio exceso de gasto y un endeudamiento que es imparable. Los Estados Unidos ha seguido ese patrón y no lo ha logrado reversar. Y eso no es de ahora. Eso viene desde finales, mediados de los años 90 hasta el día de hoy. Eso significa además que el costo de esa deuda es muy alto y creciente para los Estados Unidos. O sea, está configurándose una situación de debilitamiento de las finanzas públicas estructural de los Estados Unidos prácticamente irreversible. Aquí hay las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Y ustedes ven aquí el porcentaje GDP, sobre el PIB del déficit federal ha ido creciendo. Aquí en las proyecciones iniciales se decía que iba a llegar al 100.4 con la reducción de los impuestos que pasó Trump al comienzo del año pasado. Entonces, esto puede agravarse. Se dice que ha logrado sustituir o reducir parte del déficit con los ingresos por aranceles. Eso no es tan evidente, pero de todas maneras, las proyecciones más allá del 2026 hablan de que para el 30 tendremos un Estados Unidos con un déficit fiscal del orden de 120% de su PIB. Eso, naturalmente, ya está asustando a los tenedores de bonos de los Estados Unidos y a los tenedores de activos en moneda del dólar americano. Una de las reacciones típicas de las potencias, perdón, de los países hegemónicos o de los imperios que están en su proceso de decadencia es incrementar los aranceles, cerrar sus economías. Lo hizo España, lo hizo Roma, lo hizo, lo han hecho todos. Lo hizo Francia, lo hizo Gran Bretaña, lo está haciendo Estados Unidos. No voy a entrar en los detalles porque lo que esto dice es esencialmente que el arancel efectivo promedio realizado o aplicado por los Estados Unidos va en aumento. Eh, Posiblemente, y ya se ve una resistencia a la baja en la inflación americana que se va aparentemente a agravar por las últimas cifras que he revisado. Es decir, la inflación estructural es uno de los problemas más severos de los países hegemónicos
y en el momento las perspectivas inflacionarias de Estados Unidos no están cediendo. Por eso era su intento y fue su intento de destronar al actual presidente de la Reserva Federal. Lo acaba, lo va a cambiar, pero dentro del periodo constitucional, afortunadamente. En todas partes se cuecen habas. En Colombia, el presidente Petro también intentó recortar la autonomía del banco Central. Pero el punto aquí, más que el aspecto institucional, que es muy grave, es el que estamos ante una posible perpetuación estructural de la inflación, que es una de las componentes que más erosionan la confianza económica y por lo tanto deterioran el poderío económico de un país. Ese es el impacto de los aranceles, no voy a entrar en ese análisis. Y aquí hay un aspecto muy importante y es, estoy usando un artículo del New York Times sobre las exportaciones de tierras raras por parte de China y sobre todo de tierras raras procesadas. Entonces, los países en alta competencia eh, y cuando una hegemonía está descendiendo, los países que tienen otros activos de poder que no controla, los empiezan a usar con criterios ya no solo económicos, vender más, sino también con criterios geopolíticos y con criterios de reducir y reducir el poder hegemónico y tener mayor poder negociador. Esto ustedes ya habrán leído mucho sobre esto, no me voy a extender, pero Estados Unidos está desesperadamente de hacer un catch-up, como se dice allá, de las capacidades que tiene China y cosa que veo con extremada dificultad. Y esto pues ilustra el punto que les hacía de que los Estados Unidos ya siente que, las, el dólar está perdiendo sus espacios. Sigue siendo y será, como les dije, esto es muy lento, será por muchos años y quizás décadas la moneda de cambio ineludible. Pero ya que Trump amenace a los BRICS con aranceles del 100%, si reducen la hegemonía del dólar, pues es una demostración de que el temor está porque la realidad se acerca. Y miremos el tema de los gastos militares. Es muy importante mirar aquí eh, lo que ha ocurrido, porque esto confirma lo que les decía de la dispersión del poder. Si ustedes ven acá, el gasto militar de Estados Unidos, eh, pues después de la guerra, que se redujo significativamente, se aceleró bastante con la Guerra Fría. Ven ustedes cómo los soviéticos y los Estados Unidos y otros países crecen sus capacidades militares. Viene ese día maravilloso de la caída del muro de Berlín y el colapso del régimen soviético y cae la proporción de gastos militares que se utilizan. Era cuando todo el mundo decía, y Fukuyama decía, se acabó la historia, aquí ya llegamos al fin de la historia. Pues resulta que la historia nunca funciona así. Y, el sistema internacional siempre está caracterizado por el conflicto, diferentes modalidades y diferentes estructuras de conflicto. Naturalmente, en la medida en que otras amenazas empezaron a surgir y otros países, ustedes ven ahí la inversión en gastos militares del 2023 de otros países fue de 615 billones de dólares, prácticamente pues más que China y Rusia sumados y cerca del 70% de lo que gastó Estados Unidos. Entonces, lo que vemos aquí es que se ha dispersado el poder militar. Y no hablemos solo del punto de vista de la inversión militar, sino también de las tecnologías militares. Hoy en día hay tecnologías militares que controla solamente China y parcialmente Rusia, que Estados Unidos hasta ahora está empezando a desarrollar, casi que se sorprendió un día. Me refiero concretamente a los misiles hipersónicos, por ejemplo, y unas capacidades de utilizar armas nucleares tácticas que no tiene Estados Unidos. Entonces, un día se despertó Estados Unidos en desconfianza y descubrió que está atrasado en temas absolutamente críticos. Eso es parte del desespero de Trump, que ha duplicado, óigase bien, ordenó un incremento del 50% del presupuesto para el 2026, para el 2027,
porque ya estamos, o sea, ya se va a ejecutar el del 2026, que ya viene muy grande, pero va a aumentar en lo ocurrido en su periodo 50% el gasto militar. Es decir, la dispersión del poder lleva más gasto militar de todos, sin excepción. Miren lo que está pasando recientemente en Europa. La garantía de seguridad que ofrecía Estados Unidos a Europa ha desaparecido en la práctica. Nadie confía en que Trump va a ir a rescatarlos en caso de una agresión soviética, perdón, rusa. Nadie en Europa confía. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han disparado los gastos militares de los países europeos. Es decir, hay una gran dispersión del poder militar que va a conducir inexorablemente a guerras. Eso también está medido históricamente. El gasto militar no se queda ahí. Ese gasto militar se usa. Y eso es un poco una perspectiva muy preocupante, pero inevitable de señalar. Y miremos también cómo los Estados Unidos eh, fue decayendo después de estos del año 90, perdón, el año 60, después de la guerra. Ustedes ven cómo el gasto militar pasó el 50% al 2020 a un poco menos que del 20%, o sea, prácticamente se redujo en 30 puntos y, y eso fue aprovechado por otras potencias, incluyendo China y Rusia, para aumentar, sobre todo a partir de la desaparición de la Unión Soviética, en el caso de Rusia, y en el caso de China consistentemente, y sobre todo a partir de los años 90, en el gasto militar, y se ha rezagado. Entonces tenemos un mundo militar mucho más equilibrado. Y cuando hay más equilibrio, no dice, ah, no, pues debe haber más estabilidad. No, hay más miedo. Cuando el país hegemónico se siente amenazado por poderes militares capaces de agredirlo eficazmente, eso produce conflicto y más gasto militar, que es lo que estamos viendo. Una de las cosas que me señalaba yo en las variables que determinan si estamos en una transición sistémica es que la democracia languidece. Si ustedes ven aquí la línea amarilla o dorada, no sé cómo la estarán viendo, pero esa línea es el ascenso de los países, el número de países operando bajo democracia. Claramente, después de la caída del régimen soviético se disparan y la caída de las dictaduras en América Latina se disparan las democracias. Pues si seguimos hacia adelante vemos cómo va en ascenso los regímenes autocráticos y dictatoriales, que es la línea azul. Y miremos una muy interesante, que es la punteada, que es los regímenes aparentemente democráticos manejados con criterios autoritarios, que esa es la nueva modalidad de dictadura, que va en ascenso, como lo hemos visto. Eh, Simplemente para mostrar que existen nuevos liderazgos globales con influencia internacional ascendente. Claramente, aquí lo que ilustra este mapa un poco complejo es que si uno coge como indicador la participación de los países en la iniciativa del Belt and Road Initiative, el cinturón, tiene diferentes traducciones, pero ustedes saben a qué me refiero. Esta iniciativa de conectar los países por vía de amistad más inversión tecnológica, pues el número de países que participan, pues ha ido en incremento permanente desde que se lanzó la iniciativa. Tanto que Trump ya amenazó que los que se unan a esa iniciativa van a recibir castigos o sanciones. Estos son para señalar que los BRICS se han ido aumentando el número de países vinculados. Los BRICS pretenden ser, yo tengo mis dudas sobre su eficacia y sobre todo porque China hace parte de ahí, lo cual le quita la, la, y Rusia, lo cual le quita un poco el carácter de verdadera convergencia de países no alineados, pero en todas maneras aquí hay unas alianzas poderosas que trascienden la ideología. Ahí está usted, lo ven a Bolsonaro en esa foto, y buscando crear alternativas a el poder hegemónico. Yo dejaría ahí, yo simplemente señalaría aquí como conclusiones que
que América, esto es muy interesante, les leo esta frase que fue escrita, como les decía, mucho antes de Trump 2. América Latina y el hemisferio serán escenarios de bajo costo para desplegar las políticas punitivas y coercitivas de Trump. Eso es aterrador que el modelo predice este tipo de comportamientos y regresa a una primacía estratégica en la región para Estados Unidos dentro de una nueva doctrina Monroe. Y podría seguir siguiendo por todas estas conclusiones. Ustedes las van a tener cuando les envíe la presentación. Simplemente que creo que Colombia está atrapada sin un norte, sin una política exterior, sin un nuevo paradigma para enfrentar estas realidades. Y voy a parar aquí, si me permites, eh, ahora que se me hizo, Dale. perdón, mi sueño que estoy tratando de regresar a donde están ustedes, si logro salirme de acá. A ver, yo trato de, si quiere, yo te paso, te cierro ahí. Ah, Ya. maravilloso. Muchas gracias. Dale, Entonces, Gabriel, estupendo, estupendo. Es un abrebocas maravilloso primero, para crear preguntas y, como les decía a los que llegaron a tiempo, Gabriel nos tiene que dejar dentro de media hora por un compromiso familiar urgente que le salió a última hora y lo tiene que hacer. Y entonces tenemos esta media horita para comentar lo que hemos escuchado sobre el tema de la geopolítica mundial y bueno, y después seguiremos nosotros comentándolo sin Gabriel. Eh, Preguntas, comentarios. No- Nos dejaste callados a todos. Por favor, Bernardo, por favor. adelante. Oye, Gabriel, muchas gracias por esta presentación. Inquietante, yo no diría todavía apocalíptica, pero casi, en la que vemos cómo estos nuevos dueños se disputan lo que nosotros miramos y lo veo allí como un gran escenario donde nosotros no somos más que observadores de una enorme pelea, una polvareda impresionante. Nosotros veremos caer las cenizas. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? No, como para predecir ahorita el año entrante con nuevo presidente en Colombia, pero en los próximos 10 años, ¿cómo ves tú esto? bueno, hablemos un poco de Colombia desde esa perspectiva, Bernardo, y muchas gracias por la pregunta. Colombia tiene las peores circunstancias para enfrentar este mundo. Y voy a tratar de explicar por qué lo veo así. Primero, en este mundo, la ideología es irrelevante. Eh, por ejemplo, el señor Putin es íntimo amigo del presidente Trump, independientemente de lo que sea. El señor Xi también tiene una buena relación, porque ambos tienen modelos y formas de pensar autoritarios con el mismo Trump. La ideología y la política exterior diseñada con la ideología y no con el interés nacional y con una intención deliberada de fortalecer el papel, la presencia y la protección del país y no servirle a intereses ideológicos o ambiciones personales de liderazgo. Entonces, esa Colombia puntea muy mal en esa situación. Colombia no hay una definición de interés nacional colectiva, aceptada, construida colectivamente, y lo que hay es y en el caso de Petro específicamente, pero no solo de Petro, también lo veo con Duque, en otra dirección completamente contraria, eh, y es que la ideología es más importante que el interés nacional. Si eso llegase a seguir haciendo así, pues Dios quiera que no, pero eso nos va a seguir hundiendo en la irrelevancia. Aquí nadie hoy en día habla de las ideologías, ni ningún país quiere imponer la ideología al otro, quiere imponer sus intereses, que es muy distinto. Primer problema. Segundo problema, Colombia tiene una soberanía fragmentada. El, Territorialmente tenemos alrededor del 35, 33%, depende cómo se mida, del territorio nacional donde el Estado no ejerce la soberanía ni opera legítimamente. Un Estado que no controla su territorio no tiene capacidad de ser interlocutor de nadie en el sistema internacional. Que la primera respuesta, lo primero que va a ocurrir es que esos mismos actores armados que controlan esos territorios
van a tratar de sabotearlo y perjudicarlo o tener sus propias políticas exteriores, como ha ocurrido, por ejemplo, con el narcotráfico y la propia guerrilla, que tenían hasta su canciller. Entonces, la fragmentación del territorio y la falta de Estado en buena parte del territorio nacional nos debilita de una manera impresionante para formular una política exterior coherente. Y finalmente algo, porque son muchos más factores, pero algo que nos debilita tremendamente, y es la creciente pérdida de legitimidad de las instituciones que nos rigen. Eh, en mi opinión, inmerecida, porque la Constitución del 91 es una constitución que ha revolucionado a Colombia, pero la dinámica política ha ido erodando y también el comportamiento de la corrupción y la politiquería ha venido erodando esa legitimidad de las instituciones que es definitiva para tener una política exterior eficaz. Entonces, pues creo que si esos componentes no cambian en el tiempo, en mediano plazo, la irrelevancia de Colombia será cada vez peor. No nos van a bastar las mariposas amarillas, no son suficientes. Gracias, Gabriel. Jorge Luis Puerta y después Alfredo Cortés. Adelante, Jorge Luis. Lindo el ejemplo, Gabriel, de las mariposas amarillas, gracias. No sé. Y por la sencillez y la claridad de la posición. Mira, la pregunta que yo me hago es, leí algo alguna vez de una comentarista, parece que tiene cierta relevancia, no me acuerdo el nombre norteamericana, donde dice que Trump es solamente una ficha y que realmente la política a largo plazo la está llevando tanto el Pentágono como los militares como los multimillonarios y que esa ficha puede cambiar y que centrarnos en la personalidad de Trump es un poco engañoso. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación o no? Yo creo que Trump recoge, y eso se vio el día de la posesión casi que gráficamente, donde estaban efectivamente los grandes poderosos de la tecnología rodeándolo. No estaban otras personas, estaban los grandes poderosos de la tecnología. Y, y sin duda, Trump es un intérprete muy poderoso de esos intereses. Pero Trump en sí mismo tiene y requiere, Trump se requiere para un proceso de estos, porque el caudillismo hace parte de este tipo de circunstancias y transiciones. Entonces, el caudillismo es necesario y lo fue así en todas las transiciones y lo ha sido así en todas las transiciones a nivel mundial. Se necesitaba un Hitler y un Mussolini y uno dice, ah, pero eso es determinismo. No, la realidad es que siempre surge alguien que entiende las circunstancias y las capitaliza. Y creo que eso fue lo que hizo Trump, que no niega el hecho de que aquí hay una hiperconcentración de la innovación tecnológica global y que los puede llevar al sometimiento absoluto. Yo no tengo duda que la inteligencia artificial en manos de cuatro gatos, que son los ricos del mundo, pues es una gran amenaza para la democracia mundial y para las libertades individuales. Ok. Gracias. Gracias, gracias, Gabriel. Alfredo Cortés, adelante. Libera tu micrófono. Libera el micrófono, Alfredo. Ya, gracias, Ahí. doctor Silva, por tan excelente análisis. Mi pregunta es, ¿qué opina usted de la intervención trompista en Venezuela? ¿Cómo ve el futuro de ese país? Bueno, creo que aquí hay que verlo desde dos perspectivas. La perspectiva colombiana, la perspectiva regional, que se combinan, y la perspectiva geopolítica global. Arranco por la última. Venezuela, en un mundo como el que ve Trump, donde cada rey, porque él lo ve así, es casi que un neomonarquismo, no una nueva doctrina Monroe, es un neomonarquismo. Él ve que cada uno de esos reyes que controlan el mundo va a tener su zona, sus ducados. Y en ese sentido, desde ese neomonarquismo y su versión de la que es su versión de la doctrina Monroe, pues su aspiración es que no exista ninguna disidencia y ninguna posibilidad de que se filtren los recursos de su área de influencia hacia terceros competidores hegemónicos o aspirantes a la hegemonía. Entonces, eh,
desde ese punto de vista, eh, se entiende lo que pasó, porque es que la intervención de Trump no tenía ningún interés, ni sentido, ni propósito de restaurar la democracia, como habían sido por lo menos como justificantes en el pasado las, lo que se invocaba como razones para las intervenciones. Aquí fue claramente, esto es un enemigo de Estados Unidos, es amigo de mis enemigos y además tiene mucho petróleo, los depósitos más grandes de petróleo del mundo. Eso no se puede escapar de mi control. Entonces, geopolíticamente, ese es el resultado. Regionalmente y para Colombia, haber salido de Maduro es un paso adelante. Se intentó todo y se buscaron todos los caminos. Y sé que uno dice, eso va a fortalecer el intervencionismo americano. Es irrelevante para Trump. El intervencionismo americano está allí. Pero desde el punto de vista de la estabilidad de la democracia colombiana, creo que contribuye. No reduce o no incrementa los riesgos para Colombia. Claro, el día en que tengamos un disenso entre Colombia y Estados Unidos, como casi ocurre hace unas semanas previa a la visita de Petro a Washington, pues estamos en las mismas condiciones de riesgo que los demás países de América Latina. Y quizás más por nuestras vulnerabilidades que acabo de describir. Pero digamos, si yo tuviera que escoger, si yo fuera el presidente de los Estados Unidos, me hubieran consultado, yo hubiera estado de acuerdo con esa operación. Gracias. La YEP, ¿quién eres tú, La YEP? Por favor, identifícate. Hola, buenas tardes. Yo soy Luis Augusto Yepes. A mí Hola, Luis Augusto. Hola, Luis Augusto. me invitó el doctor Hugo Caballero. Yo tengo muchos amigos en este grupo y muchas gracias por la invitación. Yo quería preguntarle, Adelante. bueno, primero que todo saludar al doctor Silva. Como siempre es un placer oírlo. Y quería preguntarte dos cosas. Una, ¿cómo ves a Irán dentro de esta geopolítica mundial? ¿Cómo ves la situación de Irán ahora? Pues un país, prácticamente un imperio de miles de años, uno lo ve como en un momento muy difícil, pero ¿cuáles son sus perspectivas hacia adelante? ¿Qué tan caído está? Y digamos, ¿cómo se ve el futuro próximo? Y una segunda pregunta es, en diferentes sectores uno oye que los chinos tienen o controlan una gran cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos y que en un momento determinado pudieran afectar severamente todo el tema de intercambio financiero mundial si utilizan esos bonos o hacen algunas operaciones con esos bonos. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Y muchas gracias. No, a ti muchas gracias. No, sobre el tema de Irán, no soy un experto en Irán, pero más o menos sí he seguido el rol geopolítico que ha jugado en la historia, sobre todo que está jugando en la actualidad. Creo que Irán tiene, tiene los días contados. El Irán actual eh, no parece, no parece sostenible en un entorno tan hostil como en el que está, interno y externamente, porque la situación interna en Irán es oprobiosa y aterradora lo que está pasando y eso es insostenible. Mucho más si hay una censura internacional y particularmente una censura o un activismo de Estados Unidos e Israel para agitar y a capitalizar esas insurrecciones populares. Además, pues realmente Irán lo tenía muy claro. La única forma en que Irán podía neutralizar esta capacidad militar de los Estados Unidos e Israel era solo y exclusivamente a través de tener armas nucleares. Y ninguno de esos dos países se lo iba a permitir. En la medida en que siguió intentando hacerlo, pues llevó a estas situaciones y no hay ninguna posibilidad que ni Estados Unidos ni Israel le permitan tener armas nucleares, que sería la única forma de balancear, porque sus estados, digamos, o sus patrones, porque es un estado cliente, en el caso de Rusia, por ejemplo, que ha sido muy cercano a Irán, tiene otros problemas más grandes y también no quiere generar otros frentes de provocación cuando ha logrado que Trump ceda sus aspiraciones en el caso de Ucrania. Entonces, Irán está sola,
el pueblo de Irán está aún más solo y la situación va a ser desafortunadamente muy sangrienta, muy dura. Pero no veo cómo Irán se puede estabilizar distinto que haga un acuerdo con los Estados Unidos de transición y de monitoreo del tema de las armas nucleares. Es la única manera en que Irán puede estabilizar su situación actual, que implica también proteger a la población civil, que en este caso sí ha sido una de las condiciones que ha puesto los Estados Unidos. Disculpa, Muy el bien. segundo punto era el de, Sí, el de la China. otra pregunta, Gabriel, era sobre el Sí, tema de China y si es cierto que tienen una enorme cantidad de bonos del Tesoro americanos que pudieran en un momento determinado desestabilizar, digamos, la moneda si llegan a hacer un uso, bueno, no sé, un uso, digamos, no convencional de esos bonos. ¿Eso es cierto? ¿Eso qué tan cierto bueno, es? China es uno de los países con una mayor proporción de, que tiene en sus tesorerías y en sus reservas bonos de los Estados Unidos. Está lejos de ser el que más tiene proporcionalmente. Son montos relevantes, pero no lo suficientes para destruir la preponderancia de los bonos del Tesoro como herramienta de ahorro a nivel global. Pero sin duda podría perturbar el mercado. Pero lo que yo creo y lo que yo veo y lo que oigo de los chinos es, no nos interesa para nada. Ellos no, no hay nadie más pro sistema, más pro estabilidad, más pro transiciones suaves, porque saben que su ascenso es inexorable. A ellos no, las disrupciones no les convienen, mucho menos las disrupciones económicas, porque ellos viven del mercado global. Entonces, eso que se ha soltado por ahí, que China está lista a usar los bonos, son teorías conspirativas que hasta el propio Trump se las creyó el otro día y empezó a amenazar que si algún país empezaba a hacer dumping con sus bonos, sufriría las consecuencias. Pero realmente China no tiene nada que ganar en ese tipo de competencia. Es inexorable. Y si hay alguien que sabe de la historia, los ciclos de la historia son los chinos. Ujú. Entonces, ellos han sido imperio por miles, por milenios, y entonces pues saben muy bien que hay que esperar con paciencia e ir trabajando. Allá se llegará, allá se llegará. Ok, muchas Qué gracias. bien, qué bien. Julio Hidalgo, adelante. Libera tu micrófono, Julio. Muy buena la presentación. Gracias, Julio. Quisiera que ampliaras un poquito la pérdida de valor de organizaciones como la ONU y todas esas que se supone que eran las que regían para todos, ¿no? Yo he visto que no ha servido sino como amenaza, pero no han convencido ya a Europa, por ejemplo, de que son importantes o necesarios. Ya pasó la época, me parece a mí, de que tuvieran una influencia global. No sé cómo lo ves, Gabriel. Julio, gracias. Fundamental esa pregunta. Como ustedes vieron en la presentación, la decadencia del multilateralismo es una de las señales más poderosas de una transición estructural o sistémica en las relaciones exteriores y en las relaciones internacionales. Efectivamente, las Naciones Unidas ha perdido una inmensa capacidad de acción por dos razones. Una, porque el mecanismo del Consejo de Seguridad es un mecanismo que preserva el veto y por lo tanto las decisiones de consenso son casi nulas o inexistentes. Son muy pocas eh, las que se han visto a lo largo de la historia de las Naciones Unidas. Esa es una razón. La segunda razón es que los sistemas multilaterales no son más que un diseño institucional generado por el país o el Estado o el imperio eh, que está tratando de organizar sus periferias de una manera institucionalizada y de acuerdo a una ley o una aparente regulación, una aparente normatividad. Cuando dejan de servirle a ese poder hegemónico, se empiezan a desmenuzar, porque nadie está dispuesto a pagar lo que pagaban esos actores hegemónicos porque les servía. El día que le dejan de servir, dejan de pagar. Trump ha sido explícito en eso.
A nosotros ya no nos sirve, pues cualquiera, la OMS, ya no nos interesa, no nos sirve, quitémosle la plata. Lo mismo ocurre con la UNESCO. ¡Gol! Entonces la UNESCO, pues para los Estados Unidos no tiene una relevancia, entonces sale de ella. Y ya, pues hasta el punto que está tratando de hacer el presidente Trump un club de amigos, que además les cuesta $1 billón de dólares entrar a ese club, donde van a tomar las decisiones del mundo en privado. Ese es el colapso del multilateralismo que nos sirvió a Colombia, le sirvió a Colombia muchísimo. Y Colombia mantiene como ese cariño, esa nostalgia decadente sobre, vayamos, tratemos de recuperar la OEA, tratemos de que la ley internacional tenga plena vigencia. Esas son aspiraciones legítimas, pero inhanes en el mundo de hoy. Es crudo y cruel decirlo, pero esa es la realidad y si no la entendemos así, vamos a desperdiciar una cantidad de energía y de tiempo haciendo lo que no es, como por ejemplo tratar de salvar la OEA. Eso no tiene salvación si los Estados Unidos están en otro juego. Gabriel, yo te quería preguntar sobre la Unión Europea. Y en estos días están reunidos los ministros de Defensa aquí. Se ha fortificado su posición ante las amenazas de Trump, ya no es un aliado de la Unión Europea. ¿Tú crees que 500 millones de personas en países desarrollados, fuertes, con industrias, pueden sobrevivir como uno de los poderes intermedios que hablabas? O la Unión Europea también? ¿Cómo ves el futuro de la Unión Europea? Sé que voy en contravía de la mayoría de los analistas, pues yo lo veo brillante. Hay mucho pesimismo sobre la Unión Europea y creo que es que desconocen que la Unión Europea es un país perdón, un continente y una región que es quizás uno de los más golpeados en la historia por las guerras. Y, y ha enfrentado muchas guerras y sabe lo que la guerra significa y también sabe cómo se hacen las guerras. Es casi que un gigante dormido desde el punto de vista militar. Cuando Europa, con todo su talento y sus capacidades, decide asumir por sí mismo su defensa, creo que logra cosas muy grandes. Y el otro aspecto que hace ser optimista sobre el futuro de Europa y la Unión Europea es que ha surgido un patriotismo europeo que no existía. Hay que ver a la derecha europea criticando a Trump por lo de Groenlandia. Eso era impensable hace 6 meses. Entonces, hay una convergencia que nunca se pensó que pudiera ocurrir entre los progresistas y los de la derecha y la extrema derecha sobre el valor de Europa, porque ellos también se sienten amenazados. Ellos también sienten, entonces, esa carrera a ser el trumpista más fiel, que empezó cuando llegó Trump, empezó hasta la Meloni estuvo allá, y el mismo Orbán está de capa caída. Hay una decadencia de eso porque los intereses vitales de Europa están amenazados por los Estados Unidos, ni más ni menos. Y la derecha, que se reclama patriótica, no puede estar al margen de eso, o le va a dejar su espacio, o buena parte de su espacio, a la izquierda y al centro. Entonces tiene que estar ahí. Y eso me da a mí mucha esperanza, porque las barreras ideológicas en torno a la importancia de Europa para cada uno de los países se están suavizando o diluyendo un poco. Esas son las dos Ujú. condiciones que me parece que hay que tener en cuenta para evaluar el futuro de Europa. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Pedro Benítez, nos quedan unos 7 minutos. Adelante, Pedro. Unos Gabriel. 5. Qué pena, Darío, Muchas pero gracias por muchas ¿Perdón? gracias por tu espectacular exposición. Te quería preguntar, esta propuesta que hizo el primer ministro canadiense en Dove, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves eso? pues mira, creo que primero, él me parece una persona admirable. Él ganó las elecciones basado en su posición nacionalista y de defensa de la integridad de Canadá y está actuando en consecuencia, pero está llevando a otros países y sirvió muchísimo para que Europa reaccionara su tesis de los poderes medios. ¿Y cuál es el camino sensato para los poderes medios cuando tenemos un sistema internacional que está avanzando hacia la multipolaridad? Asociarse y convertirse en un polo en sí mismo. Y en ese sentido, Canadá tiene razón y por lo tanto creo que él podría ser uno de los grandes líderes, si lo quisiera,
Lo que pasa es que tiene una limitación real, y es que su cercanía con Estados Unidos ha hecho que le aplique lo que se dice en México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Eso mismo le pasa a Canadá, porque también tiene cierto límite, por más espacio de solidaridad que tengan los ciudadanos con este gobierno, hay un punto en que pues el pan en la mesa importa muchísimo. Ese es el verdadero límite que yo le veo al liderazgo de este gran primer ministro de Canadá. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, Gabriel. Goyo, adelante, Goyo. Gabriel, muchas gracias. No, quisiera preguntar un poco sobre Israel y Gaza. ¿Qué nos puedes decir? Pues eso es una de las cosas más fascinantes porque es de las situaciones que invocan los analistas que están usando esta nueva teoría del neomonarquismo, porque si ustedes se fijan, si, si la teoría convencional de los great powers y el realismo funcionara en este caso, pues jamás se pensaría que Estados Unidos se desviaría de de una alianza fundamental con Israel y se está abriendo a Israel. ¿Y por qué se está abriendo a Israel? Porque es que el monarca quiere crear un balneario en Gaza. Entonces, a eso me refiero con el neomonarquismo. Es lo que le interesa como, como monarca de la finca raíz, es crear ahí un balneario de primera línea en el mejor sitio del Mediterráneo. Y eso a Israel no le conviene, ni le interesa, ni es parte de sus planes. Entonces, y lo está haciendo además con países en los cuales Israel no tiene ninguna confianza, que son los demás países árabes no chiitas del Medio Oriente. Entonces, creo que eso, pues, lo que hace es confirmar la teoría del neomonarquismo y veo con horror lo que dice Trump y sobre todo que lo acompañen algunos de los jefes de Estado y monarcas y demás autoridades de los países del Medio Oriente. Me parece aterrador. Eso confirma nuevamente que la lealtad entre los monarcas es más grande que la lealtad de los monarcas con sus pueblos. Qué cosa, Gabriel. Gabriel, sé que se nos está acabando el tiempo. Te hemos atacado con 20 preguntas. Maravilloso. Tema muy interesante y como nos recortaste y comprensiblemente tiempo, te tenemos que volver a invitar, Gabriel. No, yo lo Eh, hago con el mayor gusto, Darío, de verdad. de, de verdad que nos encantaría profundizar en un tiempo dentro de unas semanas, un mes o algo así, en este tema tan valioso y además en un tema que yo no tenía la menor idea y es lo que tú estás haciendo ahora. En los 3 minutos que te quedan o para entrar a tu reunión, cuéntanos qué estás haciendo con tu trabajo ahora en Global Seguros. Bueno, la verdad es que el tema de la educación siempre me ha apasionado. Y hace 30 años, con 3 hijos, siendo servidor público, mi gran angustia era cómo los voy a educar. Y empecé a buscar las formas en que se financiaba y se ayudaba o se lograba que las personas lograran educación cuando no se tenían recursos. Y cómo se preparaban las familias para eso. Y descubrí que no existía ninguna solución realmente, verdaderamente útil para las familias. De allí desarrollamos 2 conceptos, un concepto que viene de los Estados Unidos, del sector público estatal de los Estados Unidos, me refiero a los estados de Estados Unidos, que son los Prepaid Tuition Plans, que son planes de matrícula prepagada, matrícula universitaria prepagada, y el seguro de educación garantizada. Esos 2 conceptos, ese sí es innovador, ese no existe en el mundo del seguro, lo creamos nosotros. ¿Qué hace estos productos? Garantizarle a una familia que invierte temprano en su vida en uno de estos seguros o de estos planes de prepago, a una fracción de lo que cuesta la universidad futura, garantizarle que cuando su hijo se gradúe del colegio podrá ir a la universidad a la que sea capaz de ingresar. En este momento tenemos 70.000 familias, 15.000 graduados en Colombia, 2.000 graduados en el exterior y hemos pagado más o menos 3, eh, 3.000 millones de dólares en matrículas y pagamos anualmente cerca de 1 billón de pesos en matrículas en Colombia.
a las universidades. Para muchas universidades somos los pagadores principales de matrículas y los que les garantizamos la tranquilidad a las familias de que sus hijos van a poder estudiar. Pero bueno, lo dejo ahí porque además ya Qué maravilla. me apasiona tanto el tema que me vuelvo como propagandístico. Pe- Pero nos Muchísimas, vas a dar una tertulia sobre ese tema, ¿no es cierto? cuando tú digas. Y debo Perfecto. Muchas agradecer gracias. tanto a Darío como a Bernardo, que fueron mis maestros. Muchas gracias por esa experiencia de vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros seguimos en la reunión. Puedes entrar en tu reunión y muchas gracias por tu generosidad con nosotros. A Un ustedes, muchas abrazo. gracias por la invitación. Gracias, Gabriel. Bueno, señores, fue una dosis rápida de internacionalismo. No sé si hay comentarios, alguien quisiera comentar. Podemos permanecer aquí el tiempo que queramos, no necesitamos quedarnos todo el tiempo, pero me encantaría que pudiéramos comentar qué nos ha impactado de todo esto que nos dijo Gabriel, qué cosas son nuevas, qué cosas son diferentes. Se abre la sesión. O nos vamos. Pues es duro, pero muy realista. Rigoberto, Vale. dale, Rigoberto. Buenas tardes para todos. Bueno, pues de lo que más me impresionó es lo perdido que andamos y si estamos tan despistados para las próximas elecciones, porque veo que lo que pesa en la próxima elección no es lo que nos importa, sino lo que nos arrastra o lo que seguimos de los delirios de los candidatos, y casi que nadie habla de los candidatos en nuestro contexto internacional. Eso no es como algo que no nos importa. Casi que seguimos siendo súbditos, tenemos que ir siendo súbditos de un imperio. eh, Difícil, me dejó, digamos, confirmó, digamos, lo despistados que andamos. Eso es todo, es un comentario, además. Gracias, Rigoberto. Jorge Luis, adelante. Bueno, para mí, siguiendo por lo de Rigo, yo veo que esto de optimista y pesimista se acabó. Hay una enorme dosis de realismo basada en datos muy reales y ese análisis neomonarquista me ha apabullado. Yo creo que esa mirada es bien interesante, bien importante y cómo realmente los criterios o los paradigmas sobre los que nos movíamos ya no sirven para nada. Increíble, ¿no? Increíble. Eh, ¿Algún otro comentario? Bernardo, ¿ibas a decir algo? Sí, que es definitivamente un desnudar nuestras terribles debilidades de un país tan chiquito de corazón, de mente, de ambiciones, de ilusiones, encerrados en una lucha intestina tan pendeja. Se olvidó de la gente todo el mundo. Y entonces, porque tú eres así, yo pienso así, entonces te ataco así, y se olvidó el bien común, se olvidó todo, todo. Estamos metidos nada más en una pelea intestina que no nos lleva a ninguna parte. Pero es realista. ¿Qué hacer frente a esto? Pues declaremos la guerra a los gringos, a ver si se la ganamos. Está bien. Gracias, Bernardo. Hernando Bernal, te escuchamos. Bueno, qué maravillosa exposición la que acabamos de escuchar, con una claridad y con una objetividad, pues muy grande. Yo quisiera señalar dos aspectos que me impactaron. El primero es la posición intelectual ante el señor Trump. O sea, si se hace un análisis objetivo, pues claramente se ve que él está tratando de no solamente de salvar, sino de fortalecer y potencializar lo que podríamos llamar el imperio norteamericano. O sea, toda la gestión que uno puede hacer como análisis de lo que es la política Trump en todos los aspectos es eso. Y él lo reduce o lo resume en el famoso MAGA, Make American Great Again. De tal manera que
Esa es la posición. Pero por otro lado, lo que Gabriel nos decía sobre la situación económica del endeudamiento de los Estados Unidos, que ya está llegando a un endeudamiento que, por lo si yo le entendí bien, pues va a superar en un momento determinado la posibilidad misma del Producto Interno Bruto. Pues realmente lo que él nos está diciendo es, va a haber un cambio de sistema y por eso está hablando de una crisis sistémica, porque realmente dentro de esa posición grandísima de Trump también está la realidad concreta del endeudamiento de los Estados Unidos. Y entonces yo creo que esos son elementos de análisis. Yo no tengo en este momento la posibilidad de decir, bueno, la solución es tal, pero de análisis para nosotros de cómo podemos realmente, pues también reestructurar desde Colombia nuestras posiciones en relación con el mercado mundial. O sea, yo creo que uno de los elementos, uno de los cuestionamientos que aparece por parte de la exposición de Gabriel es ese. ¿Cómo estructurarlo? Pero el segundo elemento que yo quería decir de la exposición de Gabriel es que cuando hace el análisis de Colombia, es un análisis, yo me atrevería a decir, objetivo, pero despiadado y cruel. La realidad concreta es que en este momento, él decía, el 34% del país no tiene Estado. O sea, el Estado actual, los gobiernos, no están llegando al 34% del país, no solamente como territorio, sino como país. Y eso es un problema muy grave, porque es un deterioro por completo de lo que es el concepto del Estado. Entonces, me deja esas preocupaciones. No sé si lo entendí adecuadamente, pero me deja esas preocupaciones como pensar. Realmente yo veo, por otro lado, en un tercer elemento, a mí me gustó mucho la observación que hizo sobre Europa. O sea, el elemento, la pregunta que tú le hiciste sobre la situación europea está en cierta medida inspirado un poco por ese pesimismo que se ve sobre Europa. Pero realmente él hace un análisis supremamente serio y demuestra cómo claramente se está creando es una ciudadanía europea que si bien había sido pensada dentro del concepto de la Comunidad Europea, no había tenido realmente una capacidad de cohesión adecuada. Esos son elementos que yo creo que debiéramos pensar, que debiéramos reflexionar porque en este momento en el cual el mundo se está, se está polarizando, el mundo se está dividiendo en una forma muy completa. Es decir, Rusia va para su lado y tiene una claridad meridiana de para dónde quiere ir. Europa está ante esta situación de una redefinición. China está cada vez más fortaleciendo su ruta de la seda y su comercio y su posición, y tiene además la capacidad de influir sobre la economía norteamericana a través de los bonos. Por otro lado, India aparece como un fuerte baluarte en lo que hace relación a la tecnología. Y nosotros en América Latina no tenemos en este momento una claridad ni tenemos una capacidad de unión. Son simplemente ideas que surgen de toda esta Ujú. problemática que nos planteó Gabriel. No quisiera extenderme más, pero son las preocupaciones que me quedan. Qué bien, Hernando. Muchísimas gracias por compartir eso. Yo les quiero compartir mis sentimientos. La verdad que era un tema, a mí me apasiona este tema y la presentación de Gabriel me hizo recordarme el discurso de Carney, el primer ministro de Canadá. Yo creo que todos nosotros, por lo menos yo, y estoy casi seguro que todos nosotros, nacimos del 44 para acá, o algunos un poquito antes, pero nos criamos y nos educamos de después de la Segunda Guerra Mundial, donde fue que se creó todo este aparataje de Naciones Unidas, de la democracia, de la justicia, de unidos todos y lo que decía el primer ministro Carney
y funcionamos fantástico porque los que mandaban realmente y el gran patrón Estados Unidos nos defendería a todos y se puso a defender a todo el mundo y a Europa y los aliados. Y sí, nosotros cobijaditos ahí con nadadito de perro detrás de uno o de otro, pero pues nadie se iba a salir de esa norma y de repente ahora se está cayendo ese piso a los 80 años, o a los años que nosotros tenemos. Lo que siempre habíamos pensado que la democracia era el gran valor y nos damos cuenta que lo que se ha creado es una tremenda desigualdad, o por lo menos en Colombia, vivimos una desigualdad que, como decía Mauricio Cabrera en su artículo del blog hoy, desde que haya desigualdad no habrá paz y narcotráfico y corrupción y todas estas cosas. Y eso es lo que ha producido la, entre comillas, democracia en muchísimas partes, inclusive en países, y no estoy diciendo que el sistema sea el malo, sino que empieza lo que decía Gabriel, que primero me da una alegría enorme de tener un individuo tan competente en Colombia en ese tema. Es que sí, hay un cambio y un cambio que en mi opinión personal era necesario. Nosotros teníamos la convicción de que Estados Unidos era, sí, que no, que velaba por todo el mundo y ayudaba por todas partes. Siempre han querido el capital y el capitalismo salvaje siempre el que ha querido gobernar. Y cuando había una decisión, cualquiera de los 5 miembros del Consejo de Seguridad se la saltaba. Y entonces, ¿quién estaba mandando? Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra. Eran los 5 que podían poner veto en el Consejo de Seguridad, pero el resto se jugaba a la justicia internacional. Entonces, ese sistema, esa careta se está cayendo o se cayó, es lo que dice el primer ministro del Canadá. Y entonces ahora empiezan a surgir, y en mi opinión, de una manera muy interesante, lo que hablaba Gabriel de la gran Europa, la Europa unida, la Europa que ha vivido la guerra, que se une, una India que muestra su poder, unos BRIC que se empiezan a reunir, un tratado entre India y Suramérica, un tratado entre India, es decir, todo empieza como a crearse multipolar, lo que decía Gabriel en su gráfica ahora pasamos a un multipolarismo, es decir, no va a ser el gran patrón que el gran imperio, sino que, y China no está interesada en ser el gran patrón. Ellos quieren seguir siendo con su filosofía global de comercio. Yo personalmente veo esto, lógicamente con angustia, pero con optimismo, en el sentido de que esto va a darle posibilidad a muchos países de unirse, de integrarse. La semana pasada, la presentación sobre Venezuela y la antepasada me dan la perspectiva de que ahora con Venezuela, por lo menos la parte económica, la parte comercial, los empresarios se están uniendo, va a haber una mejoría para la población de Venezuela y puede, por reflejo, también haber una mejoría para nosotros. Eh, la reunión de Petro y de Trump, en mi opinión, que todo el mundo decía que iba a ser el gran fracaso, como que se dieron cuenta de que no, 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 mejor ayudémonos, mejor no nos pisemos las mangueras aquí, usted y yo. Lo que tenemos es que estar unidos. Claro que sí veo que hay una decadencia del imperio americano y yo creo que de alguna manera todo el mundo decía, sí, también, tampoco, no puede ser tan absolutamente dominante. Y estoy feliz de ver que Europa ha cogido y le ha dicho, no, señor, usted no se toma Groenlandia y estamos aquí juntos y vamos a construir la defensa militar la mayor de toda, jamás tenida. ¿Cuándo había estado Europa militarmente unido? Y la cantidad de plata que le están metiendo, y no es porque vaya a haber una guerra, es porque cuando entre ricos se muestran los dientes, ¿no? Se muestran, y es tener toda la defensa militar. Mi percepción es que es una transición, sí, fuerte, sistémica, pero una transición hacia algo como todo mejor, en mi opinión. No es volver al sueño. De la democracia, de que un voto, y sabemos cuán corrupta es la democracia, cómo no funciona en muchísimas partes, y una cierta autocracia,
como China, por ejemplo, que está demostrándole al mundo que puede sacar del hambre en 40 años a una altísima proporción de sus habitantes. Yo no sé, como que tenemos que aprender muchos unos de otros. Esa es mi reacción a todo esto. Y claro, es crítico, pero ahí vamos. Jorge Luis y después Ernesto. Adelante, Jorge Luis. Sí, un punto que a mí me parece muy interesante fue, retomo la palabra de Hernando también, sobre la importancia que le dio a lo de Europa. Yo tengo mis dudas, porque, bueno, y tú lo acabas también de insinuar, ¿no? El gráfico que utilizó de los gastos militares, el gasto militar en Europa, presionado por la política de Trump, de ya no ser el policía internacional, lleva a una llamada de atención seria. Y cuando Gabriel decía, bueno, si el armamentismo conduce a las guerras, yo no sé si esto vaya por ahí. Y entonces yo sugeriría una cosa: busquemos a alguien que nos hable de Europa. ¿Por qué no buscamos a alguien que nos hable realmente desde dentro qué es lo que está pasando? Porque también decía lo de los BRICS, pero cuando uno lee sobre los BRICS, uno ve que están pegados con babitas. Los intereses de Brasil no tienen nada que ver geopolíticamente hablando con la India. Entonces, los BRICS tampoco tienen un desarrollo institucional, como de un techo muy alto. No, es como una reacción, una primera reacción a un ataque, que yo no veo todavía que eso se convierta en institucionalidad que pueda hacerle peso a lo que está pasando con Estados Unidos. Entonces, a mí sí me gustaría mucho, no sé si comparto eso con los demás, pero alguien que nos haga un análisis más detallado de lo que está pasando en Europa sería interesantísimo. Buenísimo, buenísima iniciativa, Jorge Luis, excelente. Yo creo que los que andamos por acá de repente tenemos algunos contactos que pudiéramos utilizar para eso. Y el otro tema que trajiste de los BRICS también es algo interesante, porque yo creo que ya que son los multipoderes y ya que nos estamos volviendo especialistas de China, con los del viaje y con las conferencias que Silvio Zuluaga nos va a proporcionar, yo creo que eso nos ayuda a tener una visión de la multipolaridad de que hablaba Gabriel, ¿no es cierto? Buena sugerencia, Jorge Luis. Ernesto Gallo, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente, pues muchas gracias Darío por habernos traído este excelente conferencista que la tiene clara, con una experiencia innegable en muchos campos. Y pues uno mira con horror cómo se va moviendo este tema de los macronegocios de las grandes potencias. O sea, Trump para nada, lo dijo claramente Gabriel, está detrás de restablecer una democracia auténtica en Venezuela, por ejemplo. Entonces estamos es ante un neomonarquismo en donde lo que importa son los negocios. Y obviamente, como decía bien Bernardo Nieto, la gente está totalmente desconocida, es desconocida. La gente no está jugando un rol importante. O sea, los políticos y los dirigentes están desconociendo a la gente. Y nos está pasando a nosotros ahora mismo con estas elecciones que se avecinan, en donde de todo se habla menos de las necesidades de la gente. Indudablemente que Europa es un ejemplo a seguir, un ejemplo de cohesión. Afortunadamente tenemos ese norte y podemos pensar diferente. Desde el lado de nosotros los empresarios, eh, tenemos una misión muy noble y muy importante, y es precisamente pensar más en la gente. A nosotros, digamos, nos resbala a la hora de la verdad quién es el presidente de la República. Lo que nos importa a nosotros es sacar adelante nuestros negocios con la gente, pensando en que la gente esté bien, en que la gente esté realizada profesional y personalmente. Y
rescato y refuerzo lo que decía Darío, nosotros somos los baby boomers. Nos ha tocado inaugurar todas las tecnologías, hasta la inteligencia artificial, que es lo último que nos ha tocado. Y a todos los que estamos aquí, yo creo que sin excepción, nos ha tocado aprender a las buenas o a las malas el tema de la inteligencia artificial y aplicarlo a nuestros negocios, por Ujú. ejemplo. Entonces, esos serían mis aportes en esta reunión. Qué bien, gracias Ernesto, muchísimas gracias. Eh, bueno, hay muchas cositas que se nos han quedado en el tintero. Yo creo que ha sido una tertulia supremamente interesante y vale la pena volver a las propuestas que nos hace Jorge Luis para traer temas, digamos, más globales en ese sentido. Eh, Tenemos para nuestra próxima tertulia un tema bastante complejo. Mentiras, es un tema muy, muy, muy particular, muy, muy casero, que todos podemos opinar y sin angustias. Bajémonos de la angustia existencial de la situación geopolítica y todo. Vamos a hablar de las recetas favoritas, nuestras recetas favoritas. Es una invitación también a nuestras queridas esposas, que muchas veces son las que lideran el tema de las recetas para invitarlas a que cada uno compartan 5 minutos su receta favorita y por qué es su receta favorita, que le hace al uno o le hace al otro. Hablamos 5 minutos cada uno, ojalá todo el mundo. Yo comparto mi receta favorita de hacer huevo frito con arroz, no hay ningún problema, pero cada uno invente, y yo sé que hay muchos que son muy buenos. Ese va a ser el tema de la semana entrante para relajarnos un poquito, porque tampoco podemos andar de crisis en crisis, ¿no es cierto? Y la semana siguiente, dentro de 15 días, volvemos a Colombia y tenemos dos invitados fantásticos que nos van a hablar sobre los desafíos de la economía colombiana, ahorita real, finanzas públicas y vulnerabilidad externa. Y tenemos a nuestros dos mejores compañeros jesuitas en este momento en la economía del país. Estoy hablando así figurativamente para propaganda, pero son realmente Jorge Iván González y Mauricio Abajo. Cabrera. Van a estar los dos hablándonos sobre este tema. Ellos me propusieron que cambiáramos el tema para desafíos de la economía colombiana, finanzas públicas y vulnerabilidad externa. Mauricio Cabrera y Jorge Iván González. Eso es dentro de 15 días. Y después volveremos, estamos buscando realmente alguien para los BRICS, alguien para Europa, o seguimos hablando de temas personales, pero definitivamente ha sido muy importante. Quiero tomarme, aprovechando que tenemos tiempo, para hacer una petición y hablando de grandes economías. Nuestro blog está necesitando nuevamente finanzas. Tenemos unos donantes permanentes maravillosos que nos dan mensualmente una donación. Tenemos otros que de repente hace otra, pero todos me dijeron, por favor, cuénteles, el equipo de coordinación me dijo, cuénteles qué ha pasado. El año pasado, el 25, recibimos 27 donaciones por un valor total de 9.912.000 pesitos y gastamos hasta final de enero 9.002.422, es decir, quedaron 900.000 pesitos en caja. Y con eso estamos empezando este año 26. Ya tuvimos un par de donaciones este año, eh, pero sí vamos a mandarles con el resumen de esta tertulia los datos para volver a comenzar las donaciones, lo que puedan, 100.000, 500.000, 1 millón, el que quiera más o el que quiera menos, pero ese ha sido más o menos lo típico. Nos ayudan para los gastos de todo el sostenimiento del blog, ¿cuáles son los gastos? A nivel de lo que llaman SiteGround Hosting, esto está está en Estados Unidos, gastamos como unos 190 dólares, más o menos unos 700.000 pesos mensuales para tenerlo en una base a través de una empresa que se llama GoDaddy, que son otros 120 anuales, 120 dólares anuales. La suscripción a Word es más o menos 40 dólares. El Icegram Express, que es por donde se mandan todos los correos en grandes volúmenes,
nos cuesta unos $200 al año y una serie de análisis y estadísticas que recibimos el equipo de coordinación. Todo eso es lo que más o menos son unos 10 millones de pesos al año. Yo le doy cuentas al equipo de coordinación más o menos mensualmente, les digo lo que tenemos, pero les quiero anunciar pues que vamos a hacer ese análisis. Y eso eran los avisos parroquiales que gracias a Dios tuve tiempo para hacerlos. De nuevo la semana entrante, las recetas favoritas y después la situación de la economía colombiana. ¿Algún comentario? Nos vamos. Muchas gracias. Perdonen que estas semanas los tuvimos que cortar, pero tuvimos este inconveniente. Pero vamos a tener a Gabriel Silva, lo voy a volver a convidar, no solo para que nos hable de este tema, sino el tema de la educación también, que me parece importante. ¿De acuerdo? Muchas gracias, amigos. Una feliz noche. Gracias a todos. Felicidades. Gracias. Julito, ¿levantaste la mano? Y es que Dime. nosotros tenemos que agradecerle mucho a John por toda la labor que ha hecho en estos años. Pero como él decía, ya se cansó o no tiene todos los datos de los nuevos y viejitos. Entonces yo creo que valdría la pena que de parte nuestra, se le hiciera llegar un agradecimiento a todo lo que ha hecho. Gracias. ¿A quién? ¿A quién? A John Arbeláez. Ah, perfecto, perfecto, sí, Perfecto. perfecto. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Felicidades.